Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al séptimo episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en noviembre del año pasado en Chile y su nombre es Erasmo Hernández. ¿Cómo estás, Erasmo? Kevin, un gusto para mí estar por acá, muy bien, y nada, listo para hablar un rato. Genial, genial, chévere, chévere, Erasmo. Bueno, como todo, voy a hacer la primera pregunta que es, ¿quién es Erasmo Hernández? Mira, es complejo y tiene etapas. Tiene etapas porque hoy, si me preguntas por hoy, te diría es el TL de un equipo dentro de Globant para un cliente muy importante de la industria de aerolíneas. Pero para llegar ahí, para llegar a ese Erasmo, hay que Ok. conectar hacia atrás. Hay una gran charla de Steve Jobs en la Universidad de Stanford que dice, los puntos no se conectan mirando hacia adelante, se conectan mirando hacia atrás. Entonces, a mí me encanta esa frase y me encanta hacer ese ejercicio. Sobre todo en este mundo de la tecnología, funciona mucho. Para llegar a este punto, ese Erasmo tuvo que aprender algo de tecnología, pero su inicio fue de diseño gráfico. Yo fui a la universidad a estudiar diseño gráfico. Yo no tenía nada que ver con programación ni nada. En la universidad aprendí Flash, existía Macromedia Flash en ese momento, antes de que lo comprara Adobe. Y ellos, para poder tener la animación dentro de una web, necesitabas exportar el formato era SWF. Pero ese Ok. no lo renderizaba directamente el navegador. Había que hacerlo como en un iframe que conocemos hoy, pero con HTML y con CSS. La cosa es que Flash por default, cuando lo exportabas, te generaba un margen blanco, siempre era blanco. Y buscando en Google cómo puedo quitarle el borde a la exportación de HTML de Flash, todo el mundo me respondía, pues con CSS. Pero te estoy hablando del año 2006 y ese Erasmo, del 2005, 2006, y ese Erasmo no tenía ni idea que era CSS. Entonces, ya después aprendí a quitarle el borde blanco y era ponerle margin 0. Eso era todo, la línea de código del CSS que había que ponerle, guardarlo, ya se veía bien, listo. Después de eso, también aprendí ActionScript, que era el lenguaje que utilizaba Flash para tener acciones dentro de sus animaciones. Llegó la oportunidad de hacer una página web ahí. Ese Erasmo, por cosas de la vida, no terminó diseño gráfico. Comenzó a hacer páginas web, también comenzó a trabajar para radio, cubriendo fútbol, y ese Erasmo se fue adaptando a lo que le iba presentando las oportunidades. Hice Ok. muchísimas páginas web, lancé un sitio web también que me llevó a viajar por el mundo. De hecho, hace un par de días estaba recordando lo que fue hace 16 años que lo lancé, fue en el año 2009. Y ese sitio web me ayudó, que yo veía cosas en una página, no sé, de Italia, y yo decía, quiero aprenderla a hacer. Y me metí, hacía ingeniería inversa, no sabía que eso se llamaba ingeniería inversa, comenzaba a analizar el código, a revisar, a descargarme, había mucho jQuery, mucho JavaScript puesto en el navegador sin frameworks. Lo mismo, estamos Pero en ese hablando año entonces no 2000. sabías qué era eso. No tenía ni idea, yo sabía que eso hacía lo que yo estaba viendo en la pantalla, pero no tenía ni idea cómo funcionaba. Y yo me metía a leer el código, a tratar de interpretarlo. Aprendo muy fácil, eso sí lo he tenido siempre. Y la forma en la que más aprendo es como rompiendo cosas. Como, listo, acá tienes esto, desármalo y vuélvelo a armar. Yo desarmo las cosas y normalmente siempre cuando las armo me sobran piezas, cuando me pasa con el hardware. Pero con el código no. Con el código yo veía esto, lo volvía a poner y decía, ah, esto hace esto. Esta animación hace esto. Entonces aprendí muchísimo con autodidacta. Ya más grande me sumé a un par de... Compré varias licencias, que no se llaman bootcamp, sino que son academias online, o compraba cursos puntuales de algo. Soy muy malo para terminar los cursos, pues compro un montón, los colecciono y empiezo, pero es porque me interesa algo puntual de ese curso, lo compro, lo busco, hago eso, aprendo eso que necesito y resuelvo lo que yo estaba haciendo, ya sea un proyecto personal o otro. Para seguir la línea del tiempo, ese Erasmo aprendió muchísimo de ahí. A ese Erasmo le tocó migrar dos veces. La primera vez a Irlanda. En Irlanda trabajé como... Bueno, estamos hablando en tercera persona. Ese Erasmo trabajó como video game tester para español latino. Básicamente empezó a cobrar por algo que toda la vida hizo gratis, que fue jugar videojuegos. Solamente con el detalle de que cuando había un error en una traducción, ya fuese en audio o en texto, tenía que entrar a Jira, una de las primeras versiones de Jira, me acuerdo, a reportar dónde estaba, tomar el screenshot, señalar con un bordecito. Entonces era el trabajo de un QA, que hoy lo conocemos como QA, te pasan la aplicación, todo, pero yo lo estaba haciendo para videojuegos. Era una empresa de juegos AAA. Mi nombre está en un juego AAA, por cierto, y creo que es el único que por ende puedo nombrar, y es un juego súper importante que es Assassin's Creed, la versión Unity. Ok.
cuando lo juegas, en las traducciones, sale, lo único chistoso es que no dice Latam Spanish, sino dice Mexican Spanish. El traductor para Típico. Mexican Spanish y Serasmo Hernández. Y también trabajé para otros juegos ahí, eso fue un periodo relativamente corto de tiempo, fueron cerca de 8 meses más o menos, en Dublín. Volví a Venezuela y la vida después en el 2017 me dio la oportunidad de venir a Chile. Y desde el 2017 estoy acá. He trabajado con software directamente con desarrollo casi desde que llegué. Los primeros 6 meses tuve otro trabajo que tenía que ver con un poco con HTML, pero no era con desarrollo, sino con mantención de comunicaciones entre pantallas. ¿Viste? Los malls o las tiendas muy grandes por departamentos tienen pantallas para que te ubiques dónde estás o dónde están las secciones. Ese software originalmente lo trajo una empresa y esa fue la empresa que me contrató y me trajo de Venezuela para acá y yo estaba administrando ese contenido. Entonces, si fallaba algo, lo hacían de Suecia, tenía que comunicarme con ellos, tenía la ventaja de que esa persona necesitaban, el cargo era, necesitamos a alguien que maneja algo de diseño, manejaba diseño, software de video, manejaba software de video porque lo había hecho para la página web de fútbol también, que hablar inglés. Listo, lleno los 3 checks. Y vine, trabajé ahí y después comencé a ver de que acá en Chile, obviamente, yo no vengo de una ciudad capital en Venezuela, yo vengo de una provincia o del interior del país y el mercado de desarrollo no era ni parecido ni es ni parecido a lo que es una capital. Tienes empresas gigantes, empresas internacionales, nacionales, pero de una manera distinta. Aquí hay empresas de software, empresas que venden software dentro de Chile para la región, onda Argentina, Uruguay, Chile, o Perú, Chile, Argentina, pero también internacionalmente. Y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy buena de desarrollo de software y como ya tenía experiencia con WordPress, había hecho WordPress, esa empresa manejaba marcas como Lollapalooza, Chile, por ejemplo. Yo en el Ok. 2019 fui el encargado de la web y de la aplicación de Lollapalooza para el Lollapalooza Chile del 2019. De eso salió otra oportunidad y 2 años después llegó Glowant y me escribieron por LinkedIn. No tenía ni idea que era Glowant. Richard Price me escribió el recruiter y me dice que hay una vacante, que mi perfil se adapta. Nunca había postulado, como te digo, no sabía que era Glowant en ese momento. Y cuando me invitan a postular, hago la postulación, pero le digo que sí, que me interesa, que agendemos la reunión, pero apenas termino el chat con él, busco en Google Glowant a ver qué era. Y lo primero que me salía, contexto año 2021, estábamos relativamente todavía en pandemia, Ok. octubre de 2021, y lo primero que me sale es la inauguración de la sede de Montevideo, de Glowant. Esa sede, contexto importante, tiene salón de bowling, salón de videojuegos, tiene sala de música, tiene sala de karaoke, tiene 3 pisos disponibles, uno solo para IT y los otros para trabajos generales. Tiene 2 salas de conferencias, tiene 2 zonas de comida. Es una que yo me puse a ver y yo crecí, cuando tenía mi página web desde el 2009, yo crecí haciendo estos montajes con Photoshop de que la sede de Yahoo, que era muy bonita y grandota, le cambiaba el logo de Yahoo y le ponía el de mi página. Y decía, yo quiero trabajar ahí. Vi también que habían salas en Google con toboganes. Yo siempre, yo quiero trabajar en una empresa de esta. Y ver que una empresa que tenía este tipo, capaz que a escala, a lo que yo veía, a lo que yo había crecido queriendo, yo dije, mira, esto es una oportunidad, una señal, vamos a tomarlo. Aproveché la oportunidad y 3 años y medio después estoy liderando un equipo de 16 personas para esta empresa importantísima de aerolíneas de Europa, no puedo decir más detalles, y estoy desarrollándome como technical leader. La verdad que ha sido un viaje muy bueno, por eso no es fácil responderla. El Erasmo de hoy dice TL y la gente puede pensar, no, este tipo estudió informática, se graduó con honores para liderar un equipo así de esta manera. No, 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 no. Estudié diseño gráfico y no lo terminé. Pero nunca he parado de sumar skills. Nunca he parado de... Me provocó ver, y tengo años, con no sé, el bichito de aprender data science. Me llama muchísimo la atención los números y aprendí, me metí y busqué cómo aprendo data science. Y hay 2 caminos grandes, Python y R. Y es como que Python te lo venden porque es más fácil aprenderlo, tal, y es el camino fácil. Yo dije, no, ¿cuándo he escogido el camino fácil? Me voy por R. Y tengo varias certificaciones de R
y he hecho gráficas y análisis con R, me gusta mucho la tecnología, pero también sé Python, lo sé para otras cosas, lo sé para hacer backend, por ejemplo, lo sé para comunicarme con la máquina, hacer automatizaciones, pero R lo tengo para data science y estoy aprendiendo. ¿Por qué? Por hobby. No me da un peso, no me da un dólar, no estoy buscando ni pienso buscar trabajo de eso, pero me sirvió, soy fanático del fútbol, ya te decía que mi página web de fútbol en Venezuela, hice muchos trabajos relacionados ahí, hice muchos análisis con datos, probando datos del fútbol venezolano, y me pasó, Venezuela también es beisbolero, excepto mi zona, que hubo un beisbolista muy importante, Miguel Cabrera, que estaba llegando a un récord, ya se retiró, eso fue hace 2 años creo, estaba llegando al récord, y yo me bajo los números, los deportes americanos tienen la facilidad de que todos sus deportes, todas sus datas están públicas. Y tú puedes bajártelo, jugar con eso y hacer análisis con eso. Hice unas gráficas y les gustó a un par de sitios web y los publicaron. Entonces, entre eso está un sitio web de Argentina y un sitio web de Estados Unidos. Publicaron las gráficas, me mencionaron y me mencionan como Erasmo Hernández, software engineer, experto en data science. ¿Experto en data science? No. Hice 4 cursos de data science con R y me gusta mucho y soy muy friki de aprender cosas. Pero es eso, yo creo que el resumen de todo esto es he aprovechado las oportunidades y cada vez que puedo sumar algo, sea porque lo necesite o porque me llame la atención, lo sumo. Como que no priorizo lo que necesito aprender por trabajo, pero no dejo nunca de aprender algo porque me guste. Y creo que ahí está el truco de haber llegado donde estoy. Next.js nunca me lo exigieron en el trabajo. No tenía por qué aprender. No tenía por qué aprender JavaScript. Yo estaba tranquilo trabajando con WordPress. Y fue porque, quiero aprender JavaScript, que ahora lo tengo acá el loguito. Quiero aprender React, quiero aprender Vue. Y siempre ha sido por necesidad propia. Y capaz si me hubiese quedado con el conformismo de que, me va bien, gano relativamente bien con PHP y estoy tranquilo. Si vamos a tema sueldo, el mejor sueldo que tuve haciendo PHP es un tercio de lo más que he llegado a ganar con JavaScript. Y creo que no llega al tercio. O sea, imagínate que ese Erasmo de hace unos años hubiese decidido que no, JavaScript va a morir, una cosa así. O hay mucho, lo que comúnmente dice la gente, hay mucha gente desarrollando JavaScript. Hay mucha gente desarrollando JavaScript. El tema no es meterse a hacer uno más, el tema es tratar de buscar y aprender para aportar más que otras personas. En el mercado que sea, no solamente en JavaScript. Súper, oye, súper, súper. De verdad que toda esta historia que nos cuentas es súper interesante y de verdad que me surgieron algunas preguntas. Dispara, no hay problema. Lo primero, creo que es algo que llama la atención tal vez a la audiencia que nos está escuchando y también nos está viendo en este momento, e incluso a mí, que cómo es ser un QA en videojuegos, ¿no? Un tester en videojuegos. Creo que es el trabajo soñado de muchas personas y muchos de hoy en día los jóvenes que juegan y dicen, bueno, ¿cómo será esta? Cuéntanos un poco de eso. Mira, es entretenido porque tú dices, lo pensé igual y todo el mundo lo piensa igual y están en lo correcto en parte. Como que, súper entretenido. Tienes que despertarte temprano. En ese momento yo vivía en Dublín 3. La zona se divide por números. O sea, las comunas allá son números. Dublín 3. Y solamente sácalo por distancia numérica. Y el trabajo era en Dublín 18. Yo tenía que tomar el tren, llamado Luas, para llegar allá. Y eran 45 minutos, más o menos, de ruta de tren para llegar allá. Perdón, es el metro. Está externo, no tiene forma underground. Y al llegar allá tenía que caminar otros 15-20 minutos en verano. En invierno eran 35-40 minutos porque había nieve. ¿Qué era lo entretenido? De que estás trabajando con videojuegos. El morbo de que estás probando algo que todavía no sale al mercado es increíble. Sobre todo con el mundo de los videojuegos. Pasa con el desarrollo web, pero no al mismo nivel. Porque capaz que el desarrollo web no tienes el fanbase, por ejemplo, de decir, es una franquicia grande. Te mencionaba Assassin's Creed. Assassin's Creed tiene un fanbase importante. Es una línea de videojuegos que tiene años y que ha creado fanbase desde que eran niños, son adultos, tienen hijos y capaz que alguno tendrá nietos que empezó a jugarlo y lo sigue jugando. Y entonces cuando haya un error, en los foros se van a volver locos. Si hay una imagen que se filtra, se van a volver locos. Allá, al entrar a la sala, o sea, al entrar a la oficina no podías tener el teléfono. Te pedían que lo tuviese siempre abajo, que si veían a alguien con el teléfono cerca de la pantalla donde estabas trabajando,
lo llamaban aparte y le revisaban el teléfono, porque era un tema de seguridad y de privacidad súper importante, los contratos. Imagínate que cada videojuego, cuando se desarrolla, contrata empresas de arte para que le hagan algunas ilustraciones, algunos personajes. Empresas de animación, empresas de software casi no contratan, porque eso es como que lo que hacen las empresas de desarrollo de videojuegos, pero sí contratan traducciones y QA, tanto de juego como tal, como de traducciones. Y nosotros entrábamos ahí. Entonces, el contrato que se hace con esas empresas es tan delicado de que si una imagen se filtra, ellos le pasan versiones distintas a cada uno. Y en la versión que se filtre, ellos saben con la imagen que está de qué empresa salió. Wow, Entonces, bien si controlado. salía algo de la empresa nuestra, comenzaban a revisar todo. A ver quién fue el que compartió eso. En el tiempo que yo estuve, hubo una persona que lo expulsaron y le dijeron, si el, lo echaron, le dijeron, no tienes derecho a indemnización y si la empresa nos demanda, vamos a ir por ti para que pagues la demanda. Nosotros no la vamos a pagar. Si la empresa no nos demanda, bien, sigue con tu vida y no pasa nada. Al final de cuentas no supe qué pasó, pero sí fue alguien que le tomó una foto y como que la puso en Instagram de que, ay, estoy acá, no sé qué. Y encima tagueó a alguien jugador. Y ese jugador tomó esa imagen y la puso en un foro. Y al ponerla en un foro, mira, ya están desarrollando esto y por más de que sea un screenshot, ellos quieren tener secretismo. Caso de ahora vienen muchos juegos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte mala? Que mencioné esto de la privacidad. El cansancio visual es imposible y llegas a un punto en el que te repites. La gente piensa de que estás jugando. Si fuese un juego de deportes, por ejemplo, que tiene, puedes hacer partidos distintos y puedes jugar, bien. El tema es que cuando son partidos de juegos de misiones, como este de Assassin's Creed, no tengo recuerdos de cuántas veces pasé el juego, el primer 15% del juego. Porque te decían, tienes que volverlo a pasar, hay un nuevo build. Y el nuevo build era la nueva versión que tienes que volver a probar. Los bugs que tenías tú anotados para reportar, tenlos ahí, no los puedes reportar todavía. Tienes que volver a pasar ese 15% y revisar si todavía se mantienen. Entonces tenía 8 bugs, listo, hay 3 que corrigieron. Tengo todavía los otros 5. Tengo que meterlos cuando llegue al 20%. Y si llegando al 20% había otro build, tenías que Otra volver vez. a probar todo. Entonces es muy repetitivo y el cansancio mental de estar jugando pero estar atento a todos los textos, en mi caso era textos y audio, entonces lo tenía que poner en español y estaba concentrado, era muy desgastante. Lo chistoso es que yo soy muy fanático de jugar videojuegos, ya el tiempo no me da para tanto para jugar como antes, pero en ese momento, estamos hablando, esto fue 2014, 2015, 10 años. Yo llegaba a la casa y mi novia y yo siempre hemos sido muy de FIFA, somos muy futboleros los dos. Entonces yo llegaba todo el día probando videojuegos con los ojos hinchados de tanto ver colores y de tratar de buscar detalles de texto. Y ella me decía, un FIFA. Jugamos un FIFA. Y yo lo menos que quiero jugar ahora. Pero jugábamos igual. Y nada, es muy divertido. Por lo que te digo, genera ese morbo de que estoy probando, estoy jugando algo que va a salir en 6 meses, en un año. Me tocó probar uno que fue el de mayor desgaste, que después salió, que era 1880 The Order. Era muy bueno el videojuego y nos llevó muchísimo tiempo. Lamentablemente el único que tiene mi nombre es el que te dije, el Assassin's Creed, pero porque yo era el titular en Assassin's Creed. En el otro fui un reemplazo del chico de México que nos tenían. Habíamos un mexicano y yo éramos los que hacíamos las traducciones o los revisamos los textos para español latino. Entonces, Wow. era eso. Chévere, chévere, chévere que nos cuenten esto. Oye, Erasmo, y bueno, y la otra pregunta es, que entiendo que para tener todas estas oportunidades que también nos contaste al principio sobre el tema de viajar a Dublín para trabajar en este tipo de empresas, el tema de viajar a Chile para poder trabajar al inicio en una empresa de las pantallas de los centros comerciales, fue también por el tema del idioma que pudiste aprender o cómo fue eso en tu, digamos, en tu juventud y también qué consejo le darías a las personas que hoy en día pues, quieren, tal vez no les gusta o están ahí con un límite de que tengo que aprender inglés para poder tener mejores oportunidades. Mira, te dije que trabajé en radio, hablo mucho, así que mis respuestas no van a ser monosílabas. Hay varios puntos. Primero, mi primer contacto con el inglés, cosa que se los agradezco enormemente y eternamente a mis padres, ellos hicieron un esfuerzo que todavía hoy no entiendo, hoy que veo los números y lo que cuestan las cosas, no me da
ver el trabajo que ellos tenían para el colegio en el que me pagaban. El colegio era muy, muy bueno, era uno de los mejores colegios de la ciudad, o el mejor colegio de la ciudad, y yo empecé a ver inglés desde tercer grado. O sea, estaba muy chiquito y empecé a ver la base normal de lo que es el plan de estudios, el plan académico en Venezuela. Empiezas a ver inglés desde el séptimo grado. Yo empecé 4 años antes a ver Sí. inglés. Después de eso me tocó ir a un liceo, a un colegio público, a un liceo público, y en ese liceo estaba en séptimo año. Y era la primera vez que veía en inglés todos mis compañeros, los que estaban ahí. Y ese era mi quinto año viendo inglés. Entonces, Adelantado. sí, ahí me sirvió mucho. Lo he ido trabajando. Un tema de que soy muy bueno para... Era muy bueno, esto no tiene nada que ver con ser bueno, para tener dotes de arrogancia en algún momento. Ok. Y cuando sé algo mucho de un tema, hoy no, hoy lo canalicé a ayudar a otras personas. En ese momento yo era muy niño y yo lo que decía la profesora es, yo no voy a anotar nada, yo no voy a escribir nada, no voy a utilizar un cuaderno, porque lo que usted está dando aquí, yo hace 5 años lo vi. Usted está enseñando a la gente los números y cómo saludar y yo le puedo hablar una conversación completa. Entonces, claro, imagínate que un rebelde de adolescente haciendo eso, lo mandaban a dirección. Pero ya después de eso, como que después fui a otro colegio, siempre me fue muy bien en inglés por eso, tengo una base muy buena. Mi mamá también en su trabajo vendían enciclopedias gigantes, ahí comprábamos los diccionarios porque no había internet, estamos hablando de una época Claro. distinta de la vida, y se compraban los diccionarios para ver las nuevas palabras de la RAE de este año que está aceptando. Hoy lo que esperamos todos es que cada palabra sale como cada 2 semanas una actualización de la web de la RAE. Pero ella compró unas enciclopedias gigantes que se llamaban Do You Speak English? Y tenían un cassette. No existía el disco, no existía el MP3, no existía YouTube, ni Spotify, ni nada de esto. Era un cassette. Y con los cassettes tú tenías, perdón, cada libro, en cada parte era una lección. Cada lección tenía un audio. Entonces uno estaba viendo y escuchaba las palabras. Entonces no solamente era como que, tienes el libro en inglés y defiéndete, sino que también entrenabas el oído. Y eso a mí me sirvió muchísimo porque ya lo que te digo, siempre me encantó. Ya después en el colegio más grande, cambiamos a otro colegio, estudié séptimo y octavo en ese liceo que te decía, noveno, cuarto y quinto año, que son los últimos años antes de egresar, los estudié en otro colegio, no tan caro ni tan elitesco como el que estudié toda la primaria, pero sí era un colegio bueno. Y este colegio bueno me permitió tener otras oportunidades y otros contactos, otra educación también. Ahí me metí mucho con el deporte y tal. Cuando yo salgo de ahí, yo ya consumía muchísimo contenido en inglés. Yo iba al Cybercafé y me descargaba las canciones de Limp Bizkit, de Eminem, de Korn, las letras de las canciones. Yo llegaba a la casa a escuchar otra vez las canciones, pero leyendo qué era lo que decían. Y entonces esto dice, Eminem dice esto. No. Y ya entender las cosas que decían lo mismo, lo que te decía del código, era tratar de entender y armar frases. A veces, o a veces no, la gran mayoría de veces traducir palabra por palabra no sirve. Ahí entendí eso. Sino que era leerlo todo en un contexto. Ya en el lado del desarrollo, eso me ayudó muchísimo en Irlanda. Yo no llegué a Irlanda a ir a aprender inglés para buscar trabajo. Yo llegué a Irlanda a ir a la academia de inglés porque necesitaba ir a la academia de inglés, pero yo me senté a hablar con el director de la academia y le dije que yo ya hablaba inglés y que yo necesitaba ir a buscar un trabajo. Se hizo un acuerdo, yo pude buscar trabajo y yo ya tenía esa oportunidad de hablar inglés y de sumar experiencia laboral. En el área del desarrollo, antes de tener un trabajo, yo lo recomiendo 100% el tema del inglés, porque solamente a la hora de buscar respuestas, documentación, contenido, la diferencia de respuestas, en la cantidad de respuestas, si buscas algo en español o lo buscas en inglés, es abismal. Es exponencial la diferencia. Tú buscas hoy, vamos a la típica de HTML y CSS, cómo centrar un div. Lo buscas en español y te va a salir limitada, o sea, te va a salir un montón porque es como lo más buscado en HTML y CSS. Pero te van a salir, vamos a poner un ejemplo, 1000 respuestas. Obviamente salen más, pero esto es un ejemplo que ha redondeado. Y si lo buscas en inglés, How to Center a Div in HTML, fácil te va a dar 100 o 10.000 veces más respuestas. Y vas a tener ejemplos de todo tipo. Capaz hoy Google no es la mejor medida, pero sí las IAs, por ejemplo, los chats. Te va a responder de manera distinta si le preguntas en español o le preguntas en inglés,
porque las guías se alimentan de lo que está en internet. Entonces va a venir este detalle. En español, si tenías 1000 respuestas y en inglés tenías 100.000 respuestas, pues te va a responder mejor en español y los detalles, perdón, en inglés, y los detalles van a ser en inglés. ¿Qué siempre recomiendo yo cuando digo esto? Porque sé que aprender un lenguaje de programación hoy es más fácil que aprender un idioma, cosa que las mismas empresas lo saben y a veces contratan gente que sabe inglés y tiene poca experiencia en el lenguaje o que casi está aprendiendo recién el lenguaje, a gente que es experta en el lenguaje pero no habla inglés, porque el lenguaje de programación tú lo puedes sumar rápido, entre comillas, pero el idioma no. Tú no te vas a poder comunicar en 3 meses súper bien con alguien si no tienes nada de inglés. Hay que hacer, y a mí me ha funcionado, lo estoy aplicando en otros idiomas. Estoy aprendiendo francés por estos días. Aprendí, en Irlanda vivimos con brasileros, compartimos departamento con brasileras. Y hablo un poco de portugués. Fuimos a Brasil y me sirve el portugués que sé. ¿Qué recomiendo yo? Primero, el contenido de las cosas que sea que les gusten, pónganlo en inglés. Si les gusta consumir contenido de, no sé, de tecnología, tratan de, en lugar de buscar Wired en español, la revista, busquen Wired en inglés. Las noticias casi siempre son las mismas. Si les gusta leer noticias de actualidad, CNN, New York Times y tal, tienen versión en español, pero busquen la versión en inglés. Vayan sumando pequeñas palabras. Van a seguir informándose en su día a día sin tener esta necesidad de sentarme a hacer un curso, ¿sabes? Como que, pero es que no tengo tiempo a hacer un curso. Sigue haciendo tu rutina. Si en mi caso me gustan los deportes, sigue la NBA en inglés. Sigue la NFL en inglés. Sigue, no sé, la liga, las páginas importantes de deportes a nivel mundial, ESPN, Bleacher Report, las que sea, síguelas en inglés. Vas a tener la misma información. ¿Quieres saber para dónde se va a ir Messi después de jugar en el Inter de Miami? Si es que se va para otro lado. Sigue a Bleacher Report en inglés y vas a tener las noticias. Y ahí vas a comenzar a sumar cosas. Algo muy importante, en lo recreativo, si tú sumas el idioma, como que le hace un hack al cerebro de que no le estás diciendo que estás aprendiendo, sino que te está haciendo lo mismo, te estás informando. Si hay una palabra que no entiendas o varias, googleala de una y la vas a sumar al, como que, esta palabra era esto, con esto. En la oración completa es así. La pronunciación la sumas después. La pronunciación no termina siendo tan relevante como lo es hacerse entender y entender. Eso es lo principal. El nativo de inglés no juzga porque hables mal, porque pronuncias mal. El nativo de inglés más bien agradece de que tú estés facilitándole el camino para la comunicación, ya que él no lo hace. Entonces, de que tú estés saliendo de tu zona de confort, de hablar español, de tu nativo a hablar inglés, el nativo de inglés lo agradece. Y la otra es, practiquen y pueden sumar. Yo practico con Duolingo, es una aplicación hecha originalmente por gente en Latinoamérica. Luis Bonan es guatemalteco y es el creador, es el fundador de Duolingo, entre otras compañías importantes que todos hemos usado en alguna oportunidad. Y para que no quede en el aire, fue el fundador de CAPTCHA y ReCAPTCHA y después se las vendió a Google, esta misma persona. Y el hack mayoritario que a mí me funcionó siempre muy bien, primero, cambiar el teléfono que tengas y la computadora a inglés. El menú es importantísimo que lo hagas en inglés, son una palabra, casi siempre los comandos son de una palabra. Y la otra es que como consumidor de películas y de series, consúmelas en su idioma natural, en su idioma original, perdón. Te va a ayudar en una cosa, la calidad de la película y de la serie que estés viendo va a ser mucho mejor, porque los sonidos no los alteraron para agregarle el idioma nuevo. Entonces va a ser el sonido original con el que fue desarrollada la película o la serie. Obviamente esto no aplica cuando es una serie italiana, francesa, portuguesa, estamos hablando de centrándonos en inglés. Y el último hack, también relacionado con las series, que yo le recomiendo a mis amigos y a las personas con las que suelo tratar este tema es, si eres fan de una película, de una serie, y te la sabes de memoria, ponla en inglés y síguela. El primer paso es ponla en inglés con subtítulos. Y si tú ya te la sabes, vuélvela a poner, porque como es tu serie favorita o tu película favorita, no te importa verla X cantidad de veces, vuélvela a poner sin subtítulos. Ajusta el oído a las pronunciaciones, a las palabras, a las oraciones, a las formas de expresarse, para que vayas entendiendo y se vayan adaptando al oído. Entonces, por ejemplo, ver el Rey León en portugués es súper chistoso, ver a Timón saltando en la Rey León 1, cuando pelean los dos leones que se supone que Simba los tenía que defender, y termina enamorado y dice, para, você tem que matar a ela. Y él es muy chistoso y se van a divertir y van a pasarla muy bien.
por lo mismo. Le estás hackeando al cerebro de que tú estás viendo una película, de que tú estás viendo una serie, que te estás divirtiendo, pero a su vez estás estudiando, estás sumando algún conocimiento. Hay gente que recomienda poner podcasts y ponerlos en inglés para dormir. Yo suelo utilizarlo, pero porque necesito algo sonando para quedarme dormido. No porque me ayude en la pronunciación y tal, sino porque pongo, no sé, History Channel o un podcast o batallas de rap, que soy muy fan. Las pongo y me acuesto a dormir. Pero también puede funcionar. Buscan, no estoy diciendo que sean los que más funcionan, estoy diciendo que son los que me han funcionado a mí y los que yo recomiendo, pero cada quien tiene su forma de aprender. Hay varias opciones para sumar. Sí o sí, a la hora de buscar trabajo, la diferencia salarial va a ser gigante, no importa la tecnología que sea. Si manejas inglés o no manejas inglés. Cuando no manejas inglés y eres muy crack en esa tecnología, por más de que seas muy crack, vas a tener un techo salarial. Si manejas inglés, tu techo, vas a tener también un techo, pero mucho más lejos del primero. Porque se abre el universo a que puedas trabajar, se abre el mundo, perdón, el universo no. Se abre el mundo a que puedas trabajar para empresas cuyo idioma original o idioma nativo sea el inglés. Y eso te abre muchísimas más puertas. Wow, wow, súper interesante. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Erasmo, porque esto creo que ayuda a la audiencia y a las personas que nos están viendo en este momento y para seguir creciendo en sus carreras. Pasando de tópico, me gustaría saber hoy en día qué piensas acerca de este mito que es el software y el AI. Hay la típica frase de que nos van a reemplazar, así que me gustaría oírte cuál es tu perspectiva. Pero tienes que hacerme la pregunta, La pregunta base es que si nos va a reemplazar o no, yo te digo que no. Porque, porque no es como Will Smith en Yo Robot. No, no, no. No es que vayan Ok, a atentar contra nosotros. ¿Qué pasa? Hoy, lo que sí te digo es, alguien que no maneje, que tenga un trabajo muy bueno y que no maneje AI, sea cual sea el área, y aún más si su área de expertise es el desarrollo de software o la tecnología, y no manejas AI, así sea para automatizar tus correos electrónicos, o así sea para traducir o para que te ayude a escribir un correo, a mandar un feedback, a algo, y que no te ahorres un par de minutos al día por tener esta herramienta, si no lo haces, va a venir alguien que va a utilizarla, va a optimizar esos tiempos y cuando venga la decisión de que a quién tenemos que mantener, porque tenemos que ajustar sueldos o porque tenemos que promover a alguien, esa persona recorrió más camino que tú. Entonces, van a promover a esa persona y ahí vas a preguntar, pero ¿por qué no me promovieron a mí? ¿Por qué recibió el aumento? ¿Por qué si le aprobaron las vacaciones y a mí no? Beneficios que va a tener claro. porque va a desarrollar más rápido, va a entender más rápido, va a hacer procesos mucho más rápido que tú porque tiene un asistente. Hoy en día la IA dejó de ser, a mi parecer, es mi opinión, dejó de ser una herramienta para ser un asistente. Porque puedes tener un asistente, puedes tener una persona, incluso con esto nuevo de los agentes, puedes tener múltiples asistentes si los configuras de una manera. Por ejemplo, tú pudieses tener, en el caso del desarrollo de software, tú pudieses tener, tú escribes y con un ayudante escribes los componentes, con otro haces las integraciones y puedes tener a uno que te haga todos los tests. El código técnicamente lo supervisaste tú, los tests los van haciendo solos. Cuando los integran los tests, hablando de algo de frontend, por ejemplo, cuando integran los tests y algo falló, puedes revisarlo. Pero de 85 tests que fallen 3, amigo, te hicieron 83 tests, te ahorraron el trabajo de escribir 83 tests en código. ¿Cuánto es eso en tiempo? ¿Y cuánto es Sí. eso en tiempo tuyo? Por ende, en plata de tus jefes o de la empresa para la que trabajes. Y las empresas se mueven por dinero. Y si tú le puedes hacer más cosas en menos tiempo, quiere decir que está siendo muchísimo más rentable que una persona que hace las mismas tareas todos los días y que las repite por más que sean repetitivas. Y algo muy importante, si algo es repetitivo, puede ser automatizado. Si tu trabajo es con algo repetitivo, ahí sí te diría, cuidado porque lo pueden automatizar y un bot pudiese reemplazar todos los cargos o los trabajos que necesitan creatividad, que necesitan supervisión, que necesitan experiencia humana. Esos son dificilísimos, casi imposibles que los reemplace la IA. Pero sí va a reemplazarlos a alguien con ese ojo crítico, con esa experiencia, con esa creatividad y el apoyo de la IA. Pero solas no van a ser. Por eso te digo, las tareas que son automatizables, es así. Los cargos que tienen tareas que solamente pueden ser automatizadas, sí. Tal cual. Pasó en la época en la que, imagínate, siempre lo pongo de ejemplo. Tienes un contador que utiliza y no utiliza Excel.
Excel le cambió la vida a la contabilidad. Ok. Entonces, si un contador hace todo a mano, va a tener un límite de cosas que hacer en su tiempo, porque va a estar utilizando su físico, sus manos, incluso hasta un espacio físico de guardar en hojas o en cuadernos los números. Existe una posibilidad de error gigante. No va a tener cómo comparar una hoja con otra que no sea visual. Mientras alguien que utilice Excel lo va a hacer mucho mejor. Capaz me estoy yendo muy lejos en la línea del tiempo con alguien que haga contabilidad manual, pero imagínate un negocio pequeño, una empresa pequeña, una tienda de barrio. Puede ser que haga su contabilidad a mano en alguna parte, seguramente lo hay. Si tuviese un Excel lo va a hacer más rápido, va a ser mejor. Va a organizar sus cosas. Entonces, mi recomendación, meterse a aprendería. Hay muchísimas herramientas para aprender y puedes ver qué puedes automatizar. Con mi novia pasa de que ella es supervisora en una empresa de ticketing system. Ok. Y se utilizan muchas cosas para tratar de mejorar los textos, se utilizan para la hora de las respuestas de los mensajes. Entonces está bastante bueno porque conozco abogados también que mejoran la forma de sus respuestas en sus emails. Capaz uno dice, hola, necesito escribir un email que sea para esta persona y quiero decirle que voy a trabajar, pero esto nos va a fallar. Qué sé yo, mejóramelo, pónmelo más grande, pónmelo más formal, menos formal, cámbiale el tono. Cuando vienes, copiaste el mail, lo revisaste perfecto, le cambiaste los nombres, lo enviaste. ¿Cuánto te Ok. ahorraste en estar escribiendo tú? Y ni hablar en código. Así que la respuesta general es no y el argumento es ese. Chévere, chévere que hiciste esa analogía. Oye, y ahora cambiando un poco la pregunta, ¿qué crees que pase con las empresas que no se actualicen con la AI hoy en día y a futuro? Se van a quedar. Te hablaba del Ok. ejemplo del contador. Imagínate una empresa que se haya dedicado a hacer contabilidad nada más. Hay empresas contables. Y si esa empresa contable, por ejemplo, tiene Excel pero no tiene AI, su gente está perdiendo tiempo. Y si hay otra empresa que sí implementó AI, va a poder cubrir con la misma cantidad de gente sin fichar gente, va a multiplicar su rendimiento. Entonces, si multiplica su rendimiento, eso quiere decir que el límite físico que tenían de que un contador podía trabajar con, vamos a exagerar, con 5 clientes, ahora va a poder trabajar con 10, suponiendo que duplican nada más. Vamos a ponerlo por lo básico. Y si está haciendo el doble, eso quiere decir que va a facturar el doble. La otra empresa, no. Si lo hace el doble es porque lo está haciendo en la mitad del tiempo que lo hacía antes. A las empresas que contrataron a esta se van a dar cuenta y cuando las otras vean de que en lugar de tener que esperar, no sé, 10 días para su contabilidad, van a esperar 5 nada más, van a preferir cambiarse. Por el mismo precio van a preferir cambiarse. Entonces, y eso va a hacer de que la demanda de trabajo esté enfocada en esas empresas que responden más rápido. Todos necesitamos, cuando queremos comprar algo, ya sea un servicio, un producto, queremos que sea rápido, queremos que sea ya. Hoy nos metemos en internet y queremos comprar, no sé, unas luces, queremos comprar una maleta para el viaje y no queremos que nos lleguen una semana, queremos que nos lleguen 15 minutos. Las empresas que hacen eso, mira que esas empresas de delivery, ¿qué tema acabo de abrir? Esas empresas de delivery utilizan inteligencia artificial para optimizar las rutas de envío. Entonces, si antes pedías algo por teléfono, pedías, no sé, comida china, quiero comida china, a la persona del delivery lo mandaban en la moto y él iba a buscar cómo llegar allá, a preguntar las direcciones. Ahora lo más común es que todo el mundo tenga el mapa en el teléfono, abres el mapa y cuando el mapa te responde, ya tiene la ruta, es porque ya analizó cuáles son las mejores rutas, por dónde hay menos tráfico, por dónde es más fácil doblar si hay una calle que está cerrada y te optimiza la ruta. Entonces ya utilizó inteligencia artificial para pensar en todas esas posibilidades y que cuando entregue el resultado lo tenga de manera más óptima. Y eso ayuda a que la entrega sea más rápida, a que, no sé, la comida todavía te llegue caliente cuando te llegue a tu casa y que tus compras, lo mismo pasa con estas empresas que Amazon, pero empresas locales, no quiero decir otras marcas, que venden muchos productos, contratan gente que hace los envíos. Y entonces no tienes que hacer un envío, sino que tienes que hacer muchos envíos. Y lo que hacen es que te dan como la zona. En esta zona cuadrada, te dibujan el mapa, tienes que hacer tus entregas. Cuando ellos ponen todos los puntos en el sistema, les bota una ruta. Esa ruta es la más óptima. Es la más optimizada para que empiecen en un punto, hagan toda la secuencia
y lleguen al final en el menor tiempo, con la menor distancia, consumiendo menos combustible, consumiendo menos tiempo, para que puedas entregar más productos. Y eso está utilizando con inteligencia artificial, porque si pones a alguien a dibujar, tiene que hacer el mapa, tiene que poner todo y tiene que comenzar a, no, pero es que por acá no se puede, esto es contravía, tiene que hacer por acá. Va a ser muy difícil. Con la inteligencia artificial lo hace más rápido. Y si hay una empresa que lo hace manualmente, amigo, ya se quedó atrás. No la conocemos precisamente por eso. Oye, súper, súper interesante con todo lo que nos cuentas. Y te hago una pregunta así, ya que estamos hablando de AI. ¿Crees que en algún momento nos reemplace? O sea, fuera del 2025, fuera del 2030, aquí en 5 años, tal vez en 10 años. ¿Qué crees que pase? Estamos siendo muy ambiciosos, ¿no? Pero ¿qué crees que pase aquí en tal vez unos 60 años, sabiendo que la evolución de la tecnología en 25 años o menos, porque no es lo mismo hoy en día de lo que era en el 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas un futuro mediano, de mediano plazo, ¿no? Mira, te hablo por mi día a día y por la evolución Ok. que hemos tenido recientemente. En mi día a día, yo sumé un aparatito, que lo tengo acá en mi casa, que ese aparatito me ahorra una tarea o múltiples tareas que son pequeñas. Si tú te despiertas y quieres poner música, tú ya no tienes que ir al teléfono, buscar Spotify, hacer el link con tu equipos Bluetooth en casa y darle play. No, 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 no. Tú le das un comando de voz y le dices, hola, ya sea que tengas Alexa, yo tengo un Google, y le digo, hey Google, necesito escuchar, no sé, Violadores del Verso, rap español. O necesito escuchar, qué sé yo, Messier Periné, una banda colombiana buenísima. Entonces, o Raguayana, que acaban de ganar el Grammy, la banda venezolana. Entonces, no tengo que utilizar mis manos, puedo estar haciendo otra cosa. Puedo estarme sirviendo agüita en mi termito, puedo estar preparándome un sándwich y le diré un comando y me ahorró eso. Si lo iba a poner con el televisor, también se puede pedir para el televisor. Ponme esto en YouTube. Te ahorra el paso de ir allá y ponerlo. Puedes sincronizar hasta las luces. Enciende las luces, apaga las luces, bájale el tono, súbele el tono. Capaz no es AI, pero sí es automatización. Y automatización tú le puedes conectar con AI para saber de que apenas tú entres, te reconozca que eres tú y dice, a Erasmo le gusta trabajar en la oficina con estas luces encendidas a este tono y le gusta escuchar esto. Y se puede automatizar y que apenas me reconozca, se active todo del sistema de la forma en la que yo lo necesito. Sonaba muy futurista cuando lo veíamos en Iron Man. En los Simpsons. Claro. Sí, yo voy a Iron Man, que Tony Stark llegaba y él le decía a Jarvis qué cosas hacer. Hoy tienes, para el frontend, hay una herramienta muy buena que se llama B0, desarrollada por Vercel, que tú le puedes tirar un comando de texto y ellos te hacen el componente. No solamente te escriben el componente en React, sino que ese componente es instalable. Lo crearon como librería. Por detrás está como librería, como NPM. Entonces te funciona perfecto el componente. Tú llegas, copias el comando, lo instalas en tu proyecto y ya lo hiciste, ya lo tienes, ya te funciona, se conecta con todo lo que tú tienes. ¿Qué pasa? Si tú vas un poco más allá y le conectas el comando por voz mediante AI para que reconozca el lenguaje humano, capaz que me dicen, no, pero es que tú le estás pidiendo algo y el Assistant no tiene inteligencia artificial. Error, tiene procesamiento del lenguaje humano. No es lo mismo en que yo le diga, ok, Google, reproducir tal. Pero si yo le digo, ok, Google, ¿qué temperatura hace? Le estoy hablando como un humano, como le preguntaría a una persona. Y él me responde Claro. el comando tal cual. Él me responde la forma en la que está. Le digo, ¿cuándo juegan los Kansas City Chiefs? Dice, próximo domingo van a jugar el Super Bowl a esta hora y tal. Entonces, procesamiento del lenguaje humano, Natural Language Processing, ese uno de los pasos o uno de los ítems de la inteligencia artificial. ¿Qué te digo yo? No nos va a reemplazar, yo sigo pensando que no nos va a reemplazar, pero sí nos va a ir sumando oportunidades que podamos cambiar implementando en nuestro día a día. Te hablé del trabajo, te hablé Ok. de la vida rutinaria. Otro ejemplo, claro, es que es más común hoy utilizar una aplicación de transporte como Uber, Cabify, Lyft, lo que sea, que pedir un taxi. De hecho, los taxis están agrupándose dentro de estas apps para poder seguir sobreviviendo, porque es mucho más sencillo hacerlo del teléfono y es mucho más útil porque va a ubicar lo mismo, va a mapear dónde está la persona, dónde está un auto cercano y lo va a asignar. Eso lo hace por inteligencia artificial.
No hay alguien como en las líneas de taxi, así en la central y necesito un auto en esta dirección. Y si tenía 100 taxis conectados, alguien iba a decir, yo estoy cerca, voy a ir. No, no, no. Ahora lo ves con el mapa y lo ve una máquina y analiza y dice, Claro. Kevin, tú estás cerca, anda a buscar a Erasmo que está acá. Y te asigna la carrera. Entonces han sido muchas cosas que tú eh, has ido sumando y la vida nos ha cambiado. Entonces, tú ibas a una sala, acá me estoy yendo viejo, capaz que mucha gente no se acuerda de eso, no lo vivió. Tú ibas a alquilar, a rentar una película para verla y tú tenías un límite. Y ese límite, por más de que sea, lo que hoy vives tratando de escoger qué serie o película ver en Netflix, lo vivías en un salón con todas las portadas de películas. Todas las portadas estaban en la pared y tú decías, voy a llevarme esta, El Rey León. Pero ya la vimos, sí, pero es que viendo todas las demás, no sé. Y te llevabas dos. Pero capaz que habían películas nuevas que tú no las veías, porque no las identificabas. Entonces, hoy tienes la funcionalidad de que si viste El Rey León, cuando vuelvas a conectarte, la aplicación se va educando a tus gustos y la siguiente película te va a comenzar a recomendar. En cambio, tú ibas a la tienda esta de alquiler de películas y tenías el orden de siempre en las películas. No había forma de decir Claro. las que le gustan a Erasmo, las que le gustan a Kevin. Entonces, hoy tenemos en el día a día muchísimas cosas que capaz se han adaptado tan rápido porque han sido tan progresivas y tan intrusivas incluso, o invasivas la palabra, que no hemos sentido que haya tanto cambio. Pero si miramos atrás, teníamos que buscar la canción que yo quería, era buscarla en una plataforma, descargarla para meterla al iPod y tenía eso. Hoy yo en Spotify tú puedes buscar, me gustó una canción de un artista, no sé qué La artista es, vas agregas. en el Uber, abres la aplicación esta Shazam, te dice qué canción es, tú la buscas en Spotify y resulta que descubriste un artista nuevo genial que te encantaba y que no sabías que era. Y ahora lo tienes en tus listas de Spotify. Te buscas recomendados de ese artista y vas a tener música parecida por el país, por el ritmo, por el idioma. Entonces tienes muchas cosas, tu vida ha ido cambiando, pero sigues dependiendo de ti y a ese punto quería llegar, porque no es lo mismo que la aplicación como base, para ir al ejemplo más sencillo, más universal hoy, Netflix, es la misma aplicación que tenemos tú, yo y las personas que nos están viendo. Pero por tus selecciones de películas y por mis selecciones de películas y series, cuando entramos, podemos estar los dos al lado y abrimos netflix.com, la portada va a ser distinta. 100% seguro que va a ser distinta. ¿Por qué? Capaz, a menos que dos personas que tengan los mismos gustos, que es muy difícil. Entonces, se sientan esas personas y resulta que tienes el mismo elemento, pero necesitó de ti para mostrar el contenido. Entonces ahí está el tema. Tienes la facilidad y la disposición de utilizarla, adaptándola a tu vida, pero sí o sí depende de ti. Yo creo que pensando a futuro, me recuerda mucho a una película que se llama Hair, que es con Joaquin Phoenix, que él llega y se enamora de su inteligencia artificial, que todo lo tiene automatizado, que dice leer email, leer email, leer email. Y tienes hoy muchas cosas, lo mismo de Tony Stark, que se veían muy lejanas, que se veían fantasiosas, que se veían como los supersónicos. Cuando los supersónicos hacían videollamadas y nadie había entendido que eso era una videollamada. El jefe lo llamaba por distancia en una pantalla. Hoy tenemos Zoom todos, hoy teníamos Skype, ya casi nadie usa Skype, de Google Meet. Entonces, hay muchas herramientas que se han ido sumando y que no nos ha dado tiempo, como ha sido tan rápido, de analizar el cambio que hemos tenido. Ahí aplico de nuevo la de Steve Jobs y es, regresemos 5 años atrás. ¿Cómo era nuestra rutina? Regresemos 10 años atrás y miremos la rutina. Aún más, vayamos al 2000. ¿Qué había en el 2000? Entrábamos en GeoCities, en Latin Chat, teníamos cierta cantidad de páginas y eso era todo lo que teníamos. Hoy, después teníamos MySpace, el inicio de Facebook, los juegos, cuando me acuerdo la época de los juegos en Facebook, que fue como un mega boom. Todo el mundo tenía juegos. Minijuegos. Yo me acuerdo que tenía minijuegos.com. Eso era También. para jugar con sus amigos. Y Claro, y eran casi todos hechos en Flash, por cierto. ¿Viste? Entonces, con Ares para descargar cosas. Si las leyes nos están escuchando, ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. Ya compramos todo y pagamos por todo. Así que no hacemos eso. Entonces, son cambios pequeños que se han ido adaptando, pero que van a seguir dependiendo de nosotros. Ahora, hay una serie que se llama Silicon Valley, que en un momento uno de los desarrolladores crea un bot para responderle a alguien a quien no le quería responder.
y el otro entendió cómo era eso y creó también un bot. Resulta que quemaron el servidor porque los dos bots nunca paraban de hablar. Y entonces gastaron la cantidad de recursos y era eso. Si hay algo que se maneja mal, va a afectar. Siempre va a haber alguien que tome una idea de algo, la aplique y desarrolle algo mejor. No estoy haciendo alusión a DeepSeek, que haya utilizado OpenAI, pero siempre va a haber alguien que mejore las cosas. Siempre va a haber alguien que esté trabajando en algo parecido y que cuando desarrollaste algo o alguien desarrolló algo, dice, esto me sirve y puedo tomar el ejemplo, lo adapto y mejoro el producto. Ya sea porque sea más rápido, más potente, más barato, cualquier cosa, va a ser distinto. Mercado hay, solamente sí, por favor, que no nos hagan más aplicaciones de Uber ni nos pidan más aplicaciones de Uber. Pueden hacer otras aplicaciones y también competir. No nos va a reemplazar la IA, ¿no? Va a necesitar de nosotros y nos va a ayudar, ya nos está ayudando un montón, pero va a servir. Me encantaría, soy muy fan de pensar en cómo se puede resolver. Ahí entra otro tema muy, muy fantástico que a mí me encanta, y es la computación cuántica. Si la IA es potente, la computación cuántica es muchísimo más. ¿Cuál es el tema principal en el que a mí me motiva llegar a ver esos desarrollos? La evolución científica para el lado médico. Hoy un doctor, para recordar que un paciente tenía algo, tiene que ir a su historial y tiene una lista muy parecida a Excel. Pero si tiene los exámenes directamente, no tiene que montarlos manualmente en un lado, sino que se podría hacer un programa en el que, pum, analízame todas las radiografías de esta persona, compáralas, y resulta que tienes N cantidad de pacientes, las puedes poner en el mismo sistema y puedes detectar un patrón. Y ese patrón empezó así, y cuando venga alguien con una parte de inicio ya puedes detectar a tiempo temprano alguna enfermedad, algo que se pueda modificar. Y con computación cuántica va a ser aún más rápido todavía. Creo que lo que se conoce computación cuántica apenas es la puntita del iceberg. Eso viene... Y aún así esa puntita del iceberg es muy complejo de entender. Le he dedicado muchísimas horas, ya entiendo mucho de lo que pasa y cómo pasa, pero lo mismo, es la parte que se conoce nada más. Entonces, hay muchísimas cosas, hay tiempo de aprender, hay que sumarse y no quedarse al borde de la calle cuando todos se montaron en auto para seguir avanzando esta autopista. Wow, wow. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Erasmo, por compartirnos todo esto y de verdad que llevamos unos 55 minutos, pero súper enriquecedores de conocimiento. Y ahorita vamos a entrar a un tema que me gustaría que nos explayemos también, es el tema de frontend. Y es prácticamente el tema principal del podcast, que por qué es el mejor momento de Next.js y React. A ver, cuéntame y véndeme lo que es el frontend y también explícale a las personas que nos están escuchando por qué hoy en 2025 yo tendría que ponerme a estudiar esto. Mira, la gente tecnológica conoce que es el frontend, pero hay mucha gente, de hecho, yo le cuento a mi familia que yo hago frontend, mi familia va a decir, no se entera. Yo hago cosas en la computadora o paso muchas horas en la computadora. A ¿Qué mí es me el decían frontend? youtuber. Sí, ¿qué es el frontend? De manera sencilla, rápida y fácil, es la parte visual de todas las aplicaciones o todas las páginas web. Ok. Esa es la parte sencilla, como que todo lo visual de una página web, ese es el frontend. Que incluye después interacciones, que si toco un botón hace algo y tal. Eso comúnmente también sigue siendo el frontend, pero lo que hace por detrás es conectarse con bases de datos, con algo que llamamos entre medio que son las APIs, y las APIs hacen conectar el frontend con el backend para mandarle comunicados o pedidos y traernos respuestas. Eso es lo que hacen las APIs. Pero el frontend como tal, como ya decía, es todo lo visual. ¿Cuál es el mejor momento y por qué el frontend? Mira, te diría que la gente hoy, primero que yo tengo una diatriba de responder si es más fácil hoy aprender ahora con IA que antes de la IA. Para mí, poniéndome los zapatos de alguien nuevo, para mí hoy es más difícil, porque yo soy muy de distraerme. Y cuando tú buscas hoy cómo aprender programación, te van a salir resultados de cualquier cosa. Lo más común que te salga es frontend, porque es como lo que tienes más contenido, puede ser eso. Pero, de entrada, yo aviso, no quiero hacer campaña de que la gente aprenda frontend, porque yo soy frontend. A mí siempre me gusta decir, busquen y hagan comparativas de lo que más les gusta, de su background, depende mucho de su background. Si les gusta algo, si resulta que no les gusta porque no lo conocen y son buenos en algo, también les puede funcionar. Pero respondiendo a tu pregunta para no desviarme, yo trabajo con frontend, me especialicé en frontend porque te contaba más o menos cómo llegué al desarrollo de software
Y frontend me llamó la atención poder encargarme de que mi código, mis soluciones, se aplicaran para resolver problemas de algo visual, algo que va a utilizar el cliente, que va a utilizar el usuario final y que va a ser su primera interacción. Si una interfaz de usuario, que la llamamos UI, una interfaz de usuario no es amigable, no es fácil de entender, forma parte de la experiencia del usuario, que va relacionada con la UI, UX, van relacionadas, pero el frontend es el que hace que esa UI, UX funcione. Capaz que tenemos un diseñador, alguien de UX, pero cuando llega el frontend, las decisiones que ellos tomaron en dónde ubicar las cosas y cómo ubicarlas en la pantalla, la tarea del frontend es hacer que se respeten esas reglas visuales, pero que también funcionen. Entonces, cuando llegas al punto en el que tienes que decidir y tienes que hacer cómo lo hago mejor, cuando dices quiero aprender frontend, suponiendo que ya esa persona respondió quiero aprender programación y por alguna razón, porque fue lo primero que le respondió el buscador, o porque un amigo le dijo aprende frontend, llegó al frontend, también te llegas a un punto en el que tienes muchísimas carreteras por escoger. No es solamente que aprendes frontend y todos van por el mismo camino. Puedes aprender frontend para mobile, puedes aprender frontend para web. Y si decides frontend para web o para mobile, tienes que irte, si es mobile, tienes que escoger si es mobile para Android, si es mobile para iOS o mobile para híbridos, que serían incluyendo los dos, pero con tecnologías web comúnmente. Si quieres aprender web, tienes más opciones que solo tres, porque tienes que puedes aprenderlas en Angular, puedes aprenderlas en React, en Vue.js, en Svelte, en Solid, y hay un montón más que no me acuerdo y que van ido formando. Puedes aprender Astro, que también depende, y después de eso puedes encontrar frameworks. Frameworks son formas de trabajo para facilitar el uso. Caso de React, tienes un framework como es Next.js, que es donde yo trabajo y donde me especializo. Angular de por sí es un framework, así que no necesita otro framework. En Vue.js tienes Nuxt, tienes muchas herramientas para trabajar. En Svelte, te mentiría si te menciono más, sé que existe, nunca lo he tocado, pero también entiendo que requieres de otras cosas para poder funcionar. Entonces son muchas cosas y por eso digo que hoy para mí, poniéndome en un lugar de alguien que está aprendiendo, está llegando de cero, es mucho más complejo. Porque antes tú decías, quiero aprender desarrollo web, listo amigo, aprende HTML, CSS y jQuery. Eso era todo, incluso HTML y CSS, y adiós, un formulario que tenías se conecta con un código PHP o ASP y va a disparar a la función del mail para que envíe el contacto. Pero hoy no funciona así. Hoy tú tienes, si quieres ser frontend, tienes que primero saber JavaScript, sí o sí, porque es el lenguaje que interpretan los navegadores y por ende es el lenguaje en el que funciona la web. Hay PHP, hay todo, pero es muy difícil hoy encontrar alguna página que no tenga una pizca de JavaScript, por ejemplo. ¿Por qué la mejor decisión sería React Next? Entiéndase muy grande, si se puede poner las letras gigantes. Opinión personal de Erasmo. Es por la comunidad. Te funen. Sí, es por la comunidad. La comunidad que tiene React y que tiene Next es muy, muy grande. Creo que es lo que lo hace mejor. Y cuando digo la comunidad, son los foros, las respuestas, Stack Overflow, Twitter, LinkedIn incluso, la cantidad de cursos tú puedes encontrar en plataformas gigantes, si me autorizas menciono algunas. Cuando tienes que aprender algo, tú buscas en capaz la más popular del mundo, es Udemy, en cuanto a educación de tecnología. Tú buscas en Udemy, puedes buscar, así como te comparece un rato por los resultados de Google, compara por los resultados de Udemy. Busca un lenguaje y busca otro. Y vas a ver de cuáles tienes más. Y eso quiere decir, no quiere decir que el que tenga más es mejor, sino el que tenga más es más popular. Eso también, el que es mejor no lo decido yo, no lo decides tú, lo decide el proyecto. Capaz que para un proyecto hacer algo en Vue.js, que es un proyecto pequeño, te va a funcionar perfecto. Amo Vue.js, me encanta. Pero un proyecto grande, escalable, te va a funcionar mejor React y te va a funcionar mejor Angular. El motivo, porque te vas a encontrar con problemas en el camino, que lo más fácil va a ser que la comunidad sea que te la resuelva. Vas a conseguir algún experto a que le vas a escribir y le vas a decir, por favor, ayúdame. Vas a buscarte un mentor, vas a conseguir a alguien cercano que trabaje con esa tecnología y puedes contactarlo para que te ayude. Entonces, tienes esa ayuda de ese lado. Te va a servir muchísimo. Y la otra, sus documentaciones oficiales son un amor. Hace relativamente poco salió la última versión de React, que es la versión 19.
está optimizándose muchísimo, utiliza nuevas funcionalidades para que escribas menos código y para que funcione mucho mejor, cosa que te va a ayudar como desarrollador, cosa que te va a servir como desarrollador. Y esto te va a responder muchas dudas, te va a resolver muchas dudas en el camino, porque sea que estés llegando a frontend o que ya tengas un tiempo, siempre hay problemas por resolver. Y esto no pasa con el frontend, pasa con toda la parte de la tecnología. De hecho, a todos los que trabajamos en la industria de la tecnología, en desarrollo, nos pagan por resolver problemas, no nos pagan por escribir código. Que nos pagan por resolver problemas escribiendo código, esa es la otra. Pero capaz que los dos tenemos la misma tarea, Kevin y yo, porque es un problema que hay un bug gigante en una aplicación y resulta que yo ya no trabajo en mobile como Kevin y Kevin no entiende cómo resolverlo, pero yo trabajé en un momento en mobile y resulta que a mí me pasó ese problema hace años. Y yo me voy a meter en esa llamada, en ese Zoom, en ese Meet donde está Kevin y yo voy a decir, hey, ¿por qué no prueban esto? A mí me pasó algo parecido hace años y capaz que fue esto. Imagínense este ejemplo corto, sea que le resuelva o no el problema que tenga Kevin. Este problema puntual que estoy inventando acá, ahora en un problema en una empresa donde te vas a buscar a alguien y que en lugar de buscar a alguien que comúnmente trabaja con eso, tienes cientos de miles de personas en internet trabajando con ese lenguaje. Tienes documentación muy buena en las páginas oficiales, tienes documentación muy buena en foros, tienes muchísimas mejores respuestas en los chatbots de inteligencia artificial, sean Cloud, sean Mistral, ChatGPT, sea DeepSeek, el que quieran. Ahora hay que mencionarlo. Hay que hacerlo. Sí, entonces creo que el mejor momento es ahora, porque no ha habido un momento en el que una de las herramientas de frontend haya sido tan poderosa a nivel mercado como React y como Next.js. Es tan poderoso que ahora dominó. Hoy lo vi, creo que salió hoy el PR de React como tal, eliminando la forma original de crear un proyecto, que se llamaba Create React App. Antes tú para crear una aplicación de React utilizabas este comando y te creaba la aplicación. Desde hace 2 versiones, ellos actualizan, desde la 18 ellos actualizaron y decían de que ya no utilicen Create React App porque iba a ser descontinuado, ya lo descontinuaron. Pero que ellos recomendaban un uso de un framework y el primer uso, el primer ítem que recomendaban era Next.js. Y estoy hablando de hace 2 años, cuando Next todavía tenía la versión 13, estaba acabada de lanzar la versión 13. Entonces, entre comillas, Next se convirtió en el estándar de React y React venía siendo el estándar de frontend, por ende, Next.js y Vercel se convirtieron en el estándar de frontend. ¿Qué cosa me da orgullo? Capaz me pongo banderitas que no son mías, pero el hecho, así como mencioné lo de Duolingo, a mí me enorgullece que cosas importantes a nivel mundial se hagan en este lado del mundo. El creador de Next.js y de Vercel es un argentino, Guillermo Rauch. Entonces, cuando hay mucha gente que dice, y yo sé porque yo también he estado en ese bando donde dice, no, en Latinoamérica no se crean cosas importantes ni cosas grandes de esa potencia. Lo grande que hoy es Next.js y Vercel para el mundo del desarrollo de software es el estándar. El mundo entero está desarrollando frontend y vamos a exagerar. No voy a decir que tienen el 100%. Vamos a decir que tienen el 70% del mercado con Next.js y con React. El 70% o sea, el 100% de ese 70% escribirán, no sé, el 80% escribe con Next.js. El otro 20% todavía está renuente y utiliza Bit, utiliza Create React App. Lamentablemente, amigos que utilizan Create React App tienen que actualizar su aplicación. O ya no pueden crearlo con Create React App. Entonces, es el mejor momento, considerando, y vuelvo a repetir en letras grandes, opinión personal, porque tienes comunidad, porque tienes facilidad, tienes actualización. Y hoy escribir frontend es mucho, con React y con Next es mucho más sencillo. Capaz que si solamente lo dejaba escribir frontend es mucho más sencillo, iban a salir los memes de, mucho más sencillo, ¿y qué estudio? Next, React, Vue. No. Con Next. Next solucionó algo y me acuerdo mucho del inicio de desarrollo web, cuando para crear un link distinto, por ejemplo, tengo mi página de inicio y para ir al About, yo tendría solamente que crear una carpeta que se llame About y dentro una página, un archivo que se llame index.html. Y cuando yo voy al navegador, midominio.com, /about, iba a ver el contenido de ese index.html. Las aplicaciones de React, originalmente, antes de Next, tenían que utilizar algo que se llama el React Router. El router es para el manejo de rutas.
Tienes que instalar la librería porque no venía empaquetado en React. Tienes que instalar la librería, luego modificar el archivo principal de la aplicación para que leyera y mapeara todas las rutas que tiene la aplicación y le decías qué ruta iba a renderizar qué componente. Entonces cuando tú hicieras el slash about, ya si le habías puesto que el about abriera el componente about.ts o .jsx, te iba a renderizar ese archivo. Pero tienes que hacer toda esa modificación para que leyeras ese archivo. Hoy es mucho más sencillo con Next. Con Next instalas la aplicación, te creas una carpeta dentro de la carpeta app que se llame About y dentro de esa carpeta le creas un .tsx o .jsx o .js y la navegas. Ya, volvió a ser como era antes con HTML. Gracias a Next. ¿Por qué? Porque ya Next utiliza el router por el famoso under the hood. Entonces ya tienes el router, le funcionas ahí. No tienes que aprender a cómo funciona. Yo te lo explico porque me pasó muchas veces tener que configurarlo, pero hoy una persona que llegue nueva, capaz que eso era un problema de entenderlo. Hoy ya no lo tiene que entender. Hoy le van a decir, listo, te pones acá y vas a hacer esto. Que si en algún punto tienes un problema de por qué esta ruta no me está funcionando bien, vas a tener que ir al código, pero vas a tener que entender por qué está funcionando, cómo funciona por debajo y puedes resolver algo. Pero no es lo común. Lo común es que necesites hacer una aplicación que tenga varias rutas y Next te facilita el trabajo. Y esto es por un ejemplo. Hay muchísimas más cosas que te facilita Next. Repito, por eso hoy, opinión de Erasmo, dice que es el mejor momento de aprender frontend con Next.js y React. Súper, súper, chévere, chévere, Erasmo. Oye, ahora me surge una pregunta. Hay un meme que dice que cada vez que respiramos JavaScript tiene un framework nuevo. Ok, ¿cómo tú crees que podrías aterrizar eso para la gente que está iniciando? Y en este caso estamos hablando de Next.js y también de React. Y esa incertidumbre de que puede ser que el día de mañana salga algo que pueda competir o ser diferente con estas tecnologías. Mira, es verídico. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay alguien escribiendo algo nuevo. De hecho, tú y yo podemos estar escribiendo algo nuevo y apenas termina el podcast lo lanzamos y se convierte en algo muy importante. Antes de responder, aprovecho y recomiendo 2 documentales que están en YouTube, que los pueden buscar, los de Honeypot, el de Node.js, es muy bueno, y está el de React también, 3 documentales, el de Vue.js, están los 3. Es muy bueno ver cómo se formaron estas 3 grandes, no sé, no son tools como tal, 3 grandes lenguajes, vamos a decirlos así, o frameworks. Node.js, todos escritos con JavaScript, y Node.js está enfocado para el desarrollo en el servidor, desarrollo con JavaScript del lado del servidor, y Vue.js y React del lado del cliente. Eso quiere decir que lo renderiza es el navegador. ¿Qué es lo que podemos decir de los memes? Mira, es muy fácil crearlo. Okay. No el meme, el lenguaje, el framework nuevo. El tema es que crees algo, o que alguien cree algo, que sea tan bueno o que llene una necesidad tan grande que obligue al mercado a cambiar para allá. Caso, vuelvo a hablar de Vercel con Next.js, que esa solución que estaba haciendo Next de empaquetar las cosas, meter server-side render y meter un poco de cosas más para que las aplicaciones de React tuviesen esa facilidad. Y otra cosa muy importante que llenó fue el proceso de despliegue. Tú para publicar una aplicación tenías que aprender a manejar servidores. Hoy ya no necesitas eso. Ya es más fácil en otros lados, ya es más fácil, pero la primera forma que lo hicieron sencillo fue 2. Una Vercel y la otra la hizo GitHub Actions, que ellos actualizaron de que tú podías publicar una página con tu perfil de GitHub. Entonces, ¿qué facilitas las cosas? Si tu mercado se ve afectado por uno de estos frameworks nuevos que salen, tienes que aprenderlo. Okay. No necesariamente es un framework nuevo, puede ser una solución. Me pasa, y te pongo un ejemplo, hace muy poco, porque fue como en octubre creo, que lanzaron una librería que se convirtió en una extensión de Chrome para React. Y es la que evalúa la cantidad de veces que se renderizan componentes dentro de una aplicación. Entonces tú instalabas esa extensión y tú vas a tu página React y te dice que si tú le das clic a un botón, se te vuelven a renderizar todos los elementos, cuando no necesitas, sino que necesitas eso. Y esto ayuda
o nos está ayudando a todos los que desarrollamos React, que usamos, se llama React Scan, por cierto. Cuando la utilizamos, es que vemos que nuestras aplicaciones tienen exceso de render donde no lo necesitaba. Y entonces puedes optimizarlo de una manera mucho más importante en la que hagas que tu aplicación, si tenías, no sé, 10 renders innecesarios, lo puedes eliminar y eso va a hacer que tu aplicación sea más rápida, que al usuario le guste más y que le funcione mejor al usuario, porque le puede gustar, pero si no le funciona el usuario se va a ir. Y puede funcionar, pero si no le gusta es muy probable que se vaya a ir. Ahora con esto tienes las dos. Le va a gustar tu interfaz y le va a funcionar tu interfaz para el usuario. La cosa es que es contraproducente la facilidad que hay para crear nuevas herramientas, porque hay muchas empresas que de una vez saltan y se montan en la ola de que salió esto nuevo, vamos a cambiar todo nuestro stack a no utilizar ni React, ni Angular, ni Vue, sino me pasó con Astro, por ejemplo. Astro veo que hay muchos proyectos de que ahora ya es más estable, pero al inicio, hace unos años, cuando lo lanzaron, tenía muchos bugs. Tenía muchas cosas que eran limitadas. Entonces la gente se lanzaba, no, Astro es muy bonito, Astro tiene esto, tiene la facilidad. Sí, pero yo puedo hacer lo mismo que está haciendo Astro con una aplicación de Next y va a funcionar mejor. No, pero Next tiene más cosas y ocupa más espacio en servidor y tal, lo que quieras. Pero en ese momento no le competía. Ahora sí le compite. Ahora sí tiene esa forma. ¿Qué pasa? De que a la hora de escalar, Astro se queda corto porque vas a tener que duplicar cosas y generar más código para algo que va a ser repetitivo. Y el famoso dry, don't repeat yourself, te va a afectar ahí. A una aplicación grande no se puede hacer con Astro. Astro sirve para páginas pequeñas, tienes un evento, montalo con Astro, tienes un landing page, algo personal, montalo con Astro, pero si tienes una aplicación que en algún punto puede crecer, porque si te puede ir bien, puede crecer, utiliza algo más robusto. Utiliza Angular, utiliza incluso Vue o utiliza React. Y pasa eso. Yo creo que estas tres tecnologías que menciono, y ni siquiera menciono Next como tal, menciono con React, menciono con Angular, menciono con Vue, del lado del frontend, ni siquiera me meto en el backend. Del lado del frontend, es muy complicado que alguna de ellas caiga en este momento, porque están como muy bien posicionadas. Te hablaba del tema de la comunidad y que eso tiene muy arriba a React, de que la comunidad de Vue es mucho más grande, pero tiene un detalle. La comunidad de Vue la desarrolló una persona de China que trabaja en Estados Unidos, Evan You, y la gran parte de su comunidad y de su documentación la consigues en chino. Entonces, todos los issues que ves los consigues en chino, los puedes traducir, lo vas a poder traducir. Estamos en 2025, se pueden encontrar herramientas para traducir del mandarín. Pero no va a ser tan fácil para que tú preguntes algo, porque capaz que no te lo responden. O para que tú consigas algo, porque vas a tener que hacer la búsqueda en inglés, y en inglés no va a tener la misma respuesta si está en chino. Mientras que si haces una búsqueda en inglés de React o de Angular, la vas a encontrar en los foros, la vas a encontrar en la inteligencia artificial. Entonces, es eso. Hay que tener mucha mesura cuando salen tantas cosas nuevas antes de adoptarlas. Hay que probarlas, sí. Yo suelo hacer como una ceremonia cuando sale algo nuevo. Y es este React Scan, por ejemplo, me creo siempre, no lo utilizo con ningún proyecto que ya tenga. Me creo un proyecto nuevo, de cero, y utilizo esta herramienta. Lo hago porque, primero, si no tiene mucho tiempo, no sé qué cosas malas puede hacer y no quiero poner en riesgo una aplicación mía. Y también quiero ver con lo más básico qué beneficios me da. Yo utilicé React Scan con una aplicación nueva. Obviamente no me iba a dar mucho para responder porque la aplicación nueva funciona bien, no tiene tantos re-renders. Y así como digo otras, puedo utilizar las Analytics, cómo funcionan, puedo utilizar las que se conectan para leer los eventos, para ver cómo se comportan, pero siempre lo hago con una aplicación nueva. Probando eso, descartando, viendo que me puede servir o que no me puede servir, yo tomo la decisión si es para el trabajo, de proponerla al trabajo, de que hey, esto lo deberíamos implementar porque tiene estos pros y tiene estos contras para optimizarnos, y si es para aplicarla en proyectos personales después de que funcione en ese proyecto básico, ahí sí decido pasar los proyectos a los otros. Todos los días van a salir frameworks de JavaScript, todos los días van a salir repos nuevos de JavaScript, posibles soluciones, cosas nuevas. Hay unas que pueden ayudarte, otras que no. Y el último detalle es qué tanta comunidad pueden hacer. Si no pueden hacer mucha comunidad para un proyecto que crezca, va a ser muy difícil que se mantenga en el tiempo.
Porque si no se hace open source, sino que es de manera cerrada y que la actualicen ellos nada más, si no les llega a funcionar económicamente, la cierran y queda todo el mundo en el aire. En Node.js, en el documental ese que recomendé, responden eso. En un momento en que Node.js como tal era parte de una empresa y que no estaba pública, entonces que se temía que hicieran un fork para duplicarla e irse por otro camino. Caso que hoy está pasando con WordPress en el mundo del desarrollo. Hay como que una onda de que la gente quiere hacer un fork para separarse de la organización de WordPress original y mantenerlo en la comunidad. Pero es eso, estar muy muy atento de probar las cosas nuevas y no implementarlas hasta no estar 100% seguro de que te vayan a servir. Esa sería mi recomendación. Wow, wow, súper interesante. Yo creo que es momento también de agradecer a Erasmo por todos los consejos que nos está dando y también por toda la orientación que nos está brindando para lo que es el frontend. Entonces, de verdad, muchas gracias, Erasmo, por compartir todo esto y vamos a pasar al siguiente tópico del podcast, que es prácticamente qué le dirías al Erasmo de hace 10 años atrás. Que le diga que sí a JavaScript y que deje de negarse tanto. Sí, el Erasmo hace 10 años trabajaba mucho con PHP, obviamente, desarrollando con PHP muchas aplicaciones de fútbol, pero también trabajaba al lado interactivo con jQuery, porque era lo que sabía. Ya te conté más o menos mi background y era lo que había venido sumando. Con jQuery muchas cosas se escriben más fácil, es cierto, pero no es escalable de la manera en la que sí lo es JavaScript. Y nada, le diría eso. Súmate, deja de negarte tanto a JavaScript porque igual vas a terminar cayendo. Ok, genial, genial. Vamos con el siguiente. Prácticamente son las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. Recuerdo que fue una página web hecha en Flash. Yo te mencionaba que cuando estaba en la universidad no tenía computadora los primeros años, en mi casa. Ok. Y estaba en el cybercafé descargando tutoriales de Photoshop. Yo estudiaba diseño, lo que te mencioné también. Me descargo los tutoriales y escucho que alguien llega a preguntar a comentarle a la persona del cybercafé de que no conseguía quien le hiciera una página web para su empresa. Y yo ya estaba haciendo animaciones Flash con un play, pausa y el go to frame tal. Entonces, antes de pararme a responder, yo me puse a pensar, si yo lo hago en Flash y el go to frame en lugar de ser un fotograma, y me creo varios fotogramas, que sea cada fotograma una sección de la página, cada botón que me lleve a ese fotograma, yo estoy haciendo una página web. O sea, va a ser una animación en líneas generales para Flash, pero si yo la exporto con esas acciones, va a ser un fotograma. A todas les agrego un stop para que no avancen de ahí y a todas tienen el menú de que cada una va a ir Esto es una página web. Cuando se fue esa persona, yo me le acerco a la persona del cybercafé y le digo, hey, escuché por ahí que estaban buscando a alguien para páginas web. Yo hago páginas web. No había hecho ninguna, yo había hecho solamente animaciones Flash. Y ese fue mi primer trabajo. Después esa persona me puso en contacto. Hice eso. Me tocó buscar quién me vendiera el dominio del hosting. No tenía ni idea del dominio del hosting. Hoy es súper sencillo. Pero era una persona inexperta. Estoy hablando año 2000, puede ser 2005, por ahí. Hace 20 años. Y yo no tenía ni idea de cómo se compraba un dominio, cómo se hacía un hosting, nada. No tenía ni idea de eso. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Me acuerdo en bolívares, no se me va a olvidar nunca, pero no me acuerdo. Han habido tantas devaluaciones en Venezuela de la moneda que no me acuerdo cuántos dólares representaban. Eran 3.000 bolívares en ese momento. Y lo que me acuerdo de comprar fue muchas revistas de diseño que traían tutoriales de Flash, traían tutoriales de HTML, de CSS. Recuerdo que compré también un par de libros y libros que me los traje acá a Chile, los tengo por ahí en una repisa, que hoy, hace unas semanas, me puse a buscar todas las páginas que estaban en esos libros. Ya ninguna existe. La gran mayoría eran páginas hechas en Flash con tecnología muy cool, de ilustradores, de artistas, pero ya Flash no existe. Existe de una manera muy, muy paralela, no existe para la web. Y eso estaba ahí. Entonces fue como lo primero que compré fue invertirlo en más conocimiento. Chévere, chévere, Erasmo. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera? No suelo ser de bajonearme cuando cometo un error de código, porque puede pasar por dos cosas. Los errores que cometes de código puedes pasar por dos cosas. Primero, porque no sabías hacer algo y creíste que la forma en la que lo hiciste fue la que encontraste y era la mejor. Y resulta que no. Esa es una. Y la otra forma es porque algo que sabías hacer, lo hiciste como tú creías que era y te equivocaste.
Entonces, me molesta la segunda, pero me molesto conmigo mismo. Así como que, qué bruto, ¿cómo voy a hacer eso? Me pasó en una postulación a un trabajo, en Globan, de hecho. Yo cometí un error, no en producción, me pasó fue eso de que yo respondí una pregunta mal por el nerviosismo de la entrevista de trabajo. Y después dije, no, no me van a mandar oferta, no me van a fichar, no me van a querer, soy muy malo, lo que fallé fue muy tonto. Y era por lo nervioso que estaba. Resulta que aquí ya estoy para cumplir 4 años trabajando en esa empresa que fallé en la entrevista de trabajo. Y en producción que yo recuerde, han sido bugs normales. Me pasó con mi página un par de veces por desconocimiento, porque estaba aprendiendo a hacer SQL de manera directa, a utilizar el lenguaje SQL, no desde MySQL, el lenguaje o este IDE que tenemos navegable en el panel de ese panel. Y se me ocurrió probar un comando y no le puse el dry run y se fue completo y borré un montón de trabajo. Borré un montón de trabajo de los periodistas que habían escrito los últimos meses ahí. Y fue heavy porque no tenía un respaldo de eso. O sea, se perdió. Ese trabajo se perdió básicamente. Pero lo mismo, era mi página web y era una bronca mía. Por eso es que entra dentro de la primera etapa de los errores. Que era algo creyendo que era como yo lo sabía, como no lo sabía hacer. Y pensé que era así. Y resulta que no. Afortunadamente hasta ahora no me ha pasado, pero en líneas generales no suelo ser de bajonearme por los errores y mucho menos de decir, no, tengo que cambiar de carrera por esto, porque me ha dado muchísimo, le debo muchísimo y es algo que me encanta. Me apasiona escribir código y solucionar problemas con código. Genial, genial. Bueno, vamos con la tercera. Si pudieras trabajar con un framework o lenguaje de programación, ¿cuál sería y por qué? Para toda mi Por el vida resto de tu vida, sí. sería Next con React, React con Next. Ok. La respuesta al por qué te la fui dando en el resto del podcast. Me encanta, en ese detalle soy muy regionalista y me encanta que se haya convertido en el estándar mundial de frontend, algo hecho en Latinoamérica o hecho por un latinoamericano. Y me encanta que año tras año sigan evolucionando para mejorar la experiencia del desarrollador. Y a su vez, que el trabajo del desarrollador, al ser más fácil, mejorando su experiencia, mejora el resultado para el cliente. Entonces, siento que evoluciona bastante año tras año y nada, me encanta. Trabajaría por el resto de mi vida con Next. Y ahora, vamos a dar la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Respuesta fácil para muchos es un meme. Dirían que PHP, pero no, yo no puedo decir PHP porque PHP pagó muchos años las arepas, PHP con WordPress pagó muchísimos años todo. PHP me llevó a viajar, a conocer casi todo mi país y parte de Sudamérica, cuando tenía mi página web que era con WordPress. A ciertos puntos durante el año también colaboro con algunos particulares que necesitan alguna duda, ya sea con mentorías o con algún cliente que surja comúnmente es de WordPress, porque hice una red de trabajos de WordPress y me tienen como, no digo como referente, sino como un contacto que puede ser que les resuelva. Entonces, todavía hoy durante el año puede ser que algo sume con WordPress. Creo que va a ser muy loco. Yo diría Bash. Bash es muy... Al final de cuentas todo se va a comunicar y todo va a exportarse a Bash. Porque todo lo que le digas la instrucción a la computadora la va a interpretar del Bash. Pero yo creo que podría vivir si ya los CLIs hacen todo el trabajo por ti. El Bash como tal, que aprende a trabajar con el CLI que necesites y el Bash se va. Y me gusta el Bash. Creo que no soy de hatear lenguaje ni nada. No soy de estos que se compran las peleas de que puedo trabajar React, no puedo trabajar con Angular y tengo que odiar a los de Angular. No, no, no. No son equipos de fútbol los lenguajes de programación. Puedes trabajar con más de uno y no pasa nada. Te puede gustar más de uno y no pasa nada. Pero yo diría Bash como por responderte la pregunta. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? A ver, suele pasar que lo más raro e inesperado que consigo del código y lo más loco, cuando lo paso por el git blame, resulta que lo escribió un tipo llamado Erasmo Hernández. En el tiempo, suele pasar. Como yo digo, y no hay esta función que hace. Pero creo que muchas validaciones anidadas. Creo que ahí también le pasó a Ceci que decía las validaciones anidadas y tú le comentabas el meme este de Dragon Ball. Sí, hay Eso un meme, pues, es el if. sí, el conditional hell. Pero
Si no es eso, yo creo que muchas veces se utilizan los if true, que if true vas para adelante y ya. No necesitas utilizar un if, amigo, si vas a poner un if true, porque siempre va a ser true. Creo que sería eso. Y muchas veces ha sido de ese tipo que te dije, Erasmo Hernández, que los ha dejado ahí. Y era para probar que había un if y después le puse true y se me olvidó y lo dejó. Y odio muchísimo cuando pasa, porque también lo hago. Ya lo hago menos, yo utilizo más la DevTools con el debugger, de poner los console log y se me olvidan, o se le olvida a alguien, y se van a producción y cuando nos estamos logueando el, no sé, el identificador del usuario, para saber de que, sí respondió bien el identificador del usuario. Teníamos que dejarlo nosotros en ambientes bajos y resulta que subió a producción. Pero son cosas pequeñas, no son cosas que rompan. Son cosas, como tú dijiste, son raras. Capaz que no es algo malo, sino que es algo que no debiese estar y está. Y hoy pasa. Tú abres la consola en páginas web como Booking, como Spotify. No los estoy criticando si me están leyendo amigos de Booking y Spotify. Me encantan sus tecnologías. Pero tienen console logs para ciertos eventos. Y supongo que son cosas que están desarrollando, que están probando, hacen el A/B testing, prueban algo y necesitan medir dónde está funcionando y hasta dónde está llegando. Y luego las van sacando. Pasa hasta en las mejores familias, como dice el salsero. Así que, nada, creo que sería eso. Chévere, chévere, Erasmo. Y bueno, para ir finiquitando este podcast, me gustaría saber si tienes algún consejo para la gente que nos está viendo y quiere empezar a programar. Durante todo el podcast di varios tips y creo que los puedo resumir y repetirlos acá en un consolidado. Lo primero y más importante, es muy bueno haber salido de la universidad estudiando informática y conseguir un trabajo. Pero hoy no es una regla necesaria para conseguir un buen trabajo. Antes las empresas grandes, las famosas FAANG, Facebook, Amazon, Netflix y Google, y se me fue otra de A, no me acuerdo cuál era la otra de A, te exigían tener un título. Ya hoy algunas lo siguen pidiendo, pero ya no como mandatorio, ya no es como obligatorio. Ya vale mucho la experiencia, vale mucho el conocimiento. Hoy es más democrático el conocimiento. Antes tú para conocer un lenguaje de programación de algo, como había tan poco acceso a la información, era más difícil y sí o sí tenías que entrar a la universidad para aprender, por ejemplo, Java. Hoy te puedes sentar y puedes aprender. ¿Qué es mi recomendación? Alguien que haya estudiado cualquier carrera de cualquier área, derecho, medicina, licenciatura, cualquier cosa, puede aprender a programar. De hecho, yo motivo a la gente a que aprenda a programar, sea que lo vayan a usar o no. Pueden utilizarlo así como decía, entender cómo funciona la computación para saber qué pasa. Creo que la otra vez hablamos y te di un ejemplo de entender por qué cuando estás viendo una película en Netflix y te falla el internet, cuando vuelve el internet, si tardó mucho, la película tienes que salir y volver a entrar. Y eso, saber por qué pasa eso, capaz que es una estupidez, capaz que es una tontera, pero el saber por qué pasa eso te va a ayudar a resolver muchos problemas, te va a ayudar a entender muchos problemas, y es como, esto pasó por la sencilla razón de que cada cierto tiempo tiene un límite Netflix de llamar al servidor. Como no hay internet, la respuesta viene negativa. Y él lo intenta y digamos que son 5 o 10 llamadas. A la 10ª llamada él dice no llames más, porque si no se va a colapsar el equipo. Él para esa llamada. Volvió al internet después de ese 10º intento y para que vuelva a hacer el intento tienes que ir atrás al listado y luego volverle a dar play. Y ahí al primer intento se va a conectar, va a responder con el contenido y el contenido se va a reproducir. Entonces, tienes esa forma de entenderlo. Y así con muchas otras cosas. ¿Por qué hay que reiniciar un router cuando me cambian el plan del internet? ¿Por qué hay que reiniciar el router, el módem, cuando se me fue la luz y volvió la luz? Ese tipo de cosas te pueden ayudar a entender cómo funciona, y el entender cómo funciona puede ampliar y generar necesidades de que, si yo ya sé cómo funciona esto, ¿qué tal si yo me intento crear un clon de Netflix porque lo vi en un tutorial? Entonces, por curiosidad, saber cómo funciona la inteligencia artificial. No te digo que seas un ingeniero de inteligencia artificial o que entiendas machine learning. No, no, no. La parte básica de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la programación? La programación es sencilla. El concepto es sencillo, perdón. Y es escribir con código comandos a la computadora. Entonces, tú le dices a la computadora qué hacer.
Y con eso la computadora va a decidir, de la forma en la que se lo pediste, decide cómo mostrártelo. Te lo va a mostrar de esa manera. Entonces, tienes muchas formas. Aprende, suma skills, mejora, practica inglés o practica un idioma, ayuda muchísimo, sobre todo el inglés para este mercado tan universal, de que puedas encontrar un trabajo. Creo que eso es una de las muy pocas cosas buenas que nos dejó el COVID, y es que el mercado a nivel mundial se abrió para que puedan contratar a alguien de España, de Alemania, pueda contratar a alguien de Sudamérica o alguien de Estados Unidos, que es muy común hoy, que una empresa de Estados Unidos contrate gente en Sudamérica. Antes tenías que sacar tu visa, viajar a Estados Unidos, tener una visa de talento en Estados Unidos para poder optar a este trabajo y quedarte a vivir en Estados Unidos. Hoy no es necesario. Hay muchos trabajos que sí te lo exigen, pero ya hoy no es la regla, no es lo primero. Entonces, te puede funcionar aprender algo, sumar una skill nueva y mejor aún, si esa skill que sumes la puedes relacionar con tu trabajo. Si aprendes a utilizar inteligencia artificial, a entenderla, luego puedes hacer algo para ayudar a tu trabajo, eso te va a hacer más productivo. Te va a hacer que logres hacer tu trabajo en el menor tiempo posible o al menos en menos tiempo de lo que lo hacías antes. Y eso lo que hace es que te puede generar dos cosas. Una, que te va a liberar horas del día o tiempo en el día para ti. O si tú quieres aprovecharlo para seguir haciendo el mismo trabajo, puedes hacer más cosas en menos tiempo. Cosa que se va a notar y que tus jefes o tu empresa, o si la empresa es tuya, va a funcionar porque va por el mismo monto, vas a tener más respuestas, más trabajo hecho. Por ende, yo digo que aprender, sea por hobby o por sumar skills, siempre te va a ayudar. No sabes en cuándo te puede ayudar. Y en este mundo en el que todo se mueve por software, todo, el entretenimiento, la alimentación, tú para pedir comida, ya sea en el supermercado o en una aplicación, vas a utilizar una aplicación exactamente que la escribieron con software. Vas a llegar a la casa y quieres disfrutar viendo un partido de fútbol y vas a conectarte a una aplicación que alguien en una empresa escribió esa aplicación. Vas a, no sé, a escribirle un mensaje a tu familia por WhatsApp y esa aplicación de WhatsApp la escribió alguien que después se la vendió a Mark Zuckerberg en Facebook y todavía no sabemos cómo hace plata con WhatsApp, pero Con nosotros. sí, entonces ahí que estaba el miedo de que después de cierto año te iban a cobrar $1 o $50 Sí, anual. sí. Ese fue un mito, nunca nos cobró. Eso da más miedo que no nos haya cobrado. Entonces, todo eso funciona con software. Capaz que decirle hoy a las personas que no han escrito nunca software que intenten crearse un clon de Google o crearse un clon de WhatsApp o crearse un clon de Netflix va a ser muy intimidante porque es muy abrumador y vas a tener que entender muchas cosas. Sí te diría que anda por lo básico. Siéntate y escribe un comando de que algo te responda a la pantalla. Escribe en el navegador una alerta con JavaScript de que me diga hola mundo. Y ya al ver de que tú con una línea de texto que hagas en tu computador te va a generar una respuesta, capaz que despierta algo de curiosidad de decir, y si puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Capaz que puedo inventarme una aplicación. Leí una noticia hace poco de una persona mayor en Japón, persona mayor por arriba de los 70 años, que aprendió en su tiempo libre, es una jubilada, aprendió, capaz que te gusta esta historia, Kevin, A ver. aprendió desarrollo mobile, aprendió con Swift, hizo una Ok. aplicación y su aplicación le sirvió para personas de su entorno, de su edad, a poder compartir experiencias. Así como que, aprendí a hacer esto, tenía esto. Llegó una empresa y le compró la aplicación y esta persona ahora hace aplicaciones y enseña a otros adultos a hacer aplicaciones. O sea, a otros adultos mayores a hacer Wow. aplicaciones. Entonces mira lo que la vida de una persona de 70 y tantos años que comúnmente uno piensa, no, esta persona está viendo televisión en la casa o cuidando a sus nietos o va a hacer la compra y está preparándonos un café o un chocolate riquísimo con pan para cuando vayamos a visitarla. No, está escribiendo código. Primero, sentarse a la tarea de despertar esa curiosidad de qué es el código o cómo se hace una aplicación. Después decidir todos los caminos que te mencionaba, de cuál decidas, tomar uno. Tener la disposición de darle el tiempo posible para crear una aplicación y luego publicarla y luego compartirla, darle uso. Y después la decisión famosa de lo que se llama en el lado de emprendimiento el exit, que es la salida, que es la venta. Eso hace que
haya hecho el círculo completo de los emprendedores, que el 90% de los emprendedores no logra hacer un éxito, porque crearon muchas aplicaciones, crearon muchas cosas, pero nunca fue lo suficientemente creativo o nunca arrastró la suficiente cantidad de usuarios como para generar el interés de una Angel Investment Capital, sino que, mira, nos creamos aplicaciones todos y nadie nos ha venido a comprar. Esta persona lo hizo y capaz que llamó mucho la atención por la edad, por el target al que atacó su aplicación, pero yo no digo que todas las personas que lo hagan vayan a vender, pero estoy seguro que si esa persona así no hubiese vendido esa aplicación, estaba disfrutando poder haber hecho algo con código y poder haber compartido algo que hizo. Creo que no se me ocurre algo más democrático en este mundo, en este momento de la tecnología, y es de que yo puedo hacer algo. Nos vamos, no sé, a un tour en la selva y creamos una aplicación en la selva y la ponemos en internet y alguien en Bali, en Tailandia la usa, alguien en Nueva York la usa, alguien en Hawái la usa, y es porque está en internet. Ya hoy no tenemos que ir puerta por puerta a decir, mira amigo, yo hice esto, ¿será que le interesa que la puede comprar? Como las galletitas estas en las películas que vendo galletitas. No. Puedes poner esas galletitas en internet y las vas a vender. Y va a ser mucho más fácil llegar a gente. Entonces, despertar esa curiosidad, muy importante saber qué cosas pueden funcionar mejor de acuerdo al background que tenga cada persona y por ende va a ahorrar tiempo a la hora de decidir, de tomar la decisión de por dónde se mete, pero sí o sí motiva a la gente a que aprenda a programar, perdón. Y ojo, aprender a aprender, aunque yo lo dije en un error, ahora aprender a aprender también es difícil, porque tienes que comenzar a sumar. Si no estás acostumbrado a tener un tiempo específico a la semana para estudiar algo, para practicar algo, para aprender algo, tienes que buscar el espacio y ver la forma en la que lo vas sumando. Si tienes una ruta larga en metro, en bus, en taxi, en Uber, búscate un podcast y te lo pones en lugar de poner la última de Karol G, ponte el podcast este. En la noche, en lugar de ponerte una serie y verte 4 capítulos de la serie que van a ser 2 horas, mira 2 capítulos de la serie y mira un tutorial de 1 hora. Es formas de encontrar el espacio para que no tengas que dejar de hacer lo que haces hoy para hacer algo nuevo, pero que sí lo metas en un equilibrio y eso te va a servir. Capaz que ese famoso milímetro por día para todo el año, cuando lo mires va a ser un montón de tiempo. Si le dedicas 1 hora por día, imagínate, al final del año vas a tener 365 horas en algo en lo que no le estabas dedicando nada y vas a entender algo mucho mejor, vas a haber construido algo o vas a saber explicar algo. Así que me desvié muchísimo y fui muy difuso en la respuesta, pero quise dar más detalles y motivar a la gente a que aprendan. El montón de cosas que hoy se mueven por software es increíble y hay mercado, aunque la gente diga, no, esto está saturado, hay muchos ingenieros de software. No tienen ni idea cuando se meten en LinkedIn y buscan vacantes. Nunca me ha dado, no hay resultados. Nunca. Va a seguir dando resultados. Así sea en Tailandia están buscando un ingeniero de software. Pero siempre hay vacantes para todas las áreas. QC, frontend, backend, analista de datos. Muy bueno, por cierto. Y sobre todo la gente que venga de contabilidad, que sepa manejar números, que sea muy bueno en matemáticas. Y en física, estas materias que son de memorizar fórmulas, genial. Siempre hay vacantes. Y yo creo que con esta explosión de la inteligencia artificial van a seguir habiendo vacantes y ahora van a ser muchos más si suman ese skill de inteligencia artificial. Eso. Oye, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Erasmo. Creo que hemos sacado muchísima información sobre este podcast y muy enriquecedora, ¿no? De verdad, y quiero volver a agradecer por haber estado en el 7º episodio de Devlocos de la 2ª temporada y lo último que te quiero pedir es que nos ayudes con tus redes sociales para poderte contactar. Mira, aprovecho de que yo hace poco lancé mi sitio web, erasmoh.dev, dev de desarrollador, D-E-V corta. Ahí me pueden encontrar Erasmo sin H, la H al final de Hernández, erasmoh.dev, y ahí tengo todos los links de Twitter, bueno, X, de Instagram, de TikTok, de YouTube, que próximamente aprovecho el espacio, estaré abriendo y generando contenido por YouTube, así que seguramente estaremos compartiendo por esa vía muy pronto. Así que ahí consiguen toda mi información. Súper, Erasmo, de verdad. Reitero el agradecimiento por haber estado en el 7º episodio de Devlocos. Y para las audiencias, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.